Evangelio de hoy, domingo de la 15ª semana del tiempo ordinario, solemnidad. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11. La lluvia hace germinar la tierra. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Salmo responsorial 64. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 18 al 23. La creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. No solo ella, sino también nosotros, los que poseemos la primicia del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Versículo antes del Evangelio. Aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre.
Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos del 1 al 23. Salió el sembrador a sembrar. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significa los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra,
sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Otras semillas cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60, otras 30. En las parábolas se enseña alguna verdad de orden sobrenatural. En toda parábola hay una imagen material y una enseñanza espiritual fundada en alguna semejanza que se encuentra entre una y otra. Con frecuencia algunos detalles meramente descriptivos que se hallan en la imagen o relato son elementos literarios sin mayor significación para la enseñanza fundamental que se pretende exponer. Como la gente sencilla conocía bien las tareas del campo, las empleaba Jesús como comparaciones para hacer más fácilmente inteligibles las verdades espirituales. En esta parábola del sembrador dice Jesús que parte de la semilla echada a voleo sobre el campo fue comida por los pájaros. Como aclara Jesús que la semilla es la palabra de Dios, debemos pensar que en algunos cristianos en cuyos corazones cae la semilla de la palabra divina, no llega a echar raíces, porque los pájaros de las preocupaciones materiales no dejan al cristiano el reposo suficiente para poderla meditar. Otras semillas fueron pisadas por los caminantes. Cuando en el humano corazón hay mucho ir y venir por cosas que distraen, la palabra de Dios no halla el ambiente que quiere para su fecundación. La tierra rocosa impide que la semilla pueda echar fuertes raíces y termina por ser quemada por el ardor del sol. Los cardos y los espinos, que en Palestina alcanzan la altura de cerca de 1 metro, ahogan también la semilla que cae cerca de ellos. La palabra de Dios queda ahogada por los cardos y espinos de las pasiones humanas. Es preciso tener el alma por encima de las tensiones pasionales a fin de que pueda ser fecunda y eficiente. Pero luego la semilla se cayó en tierra fértil y libre de impedimentos. Dio fruto en mayor o menor abundancia, según la preparación del terreno. Es decir, que con esta parábola pretende el Señor describir la diferente actitud y disposición que se puede tener ante su mensaje. Esto es la diversidad de los efectos de la palabra de Dios, según las distintas disposiciones con que se la recibe. La suerte de los granos de trigo que caen de las manos del sembrador es muy diversa, según el sitio donde cayeron y la eficacia de la palabra de Dios, que cae en nuestros corazones. Dependerá de cómo sea aceptada por nosotros. Por más que la palabra de Dios o la palabra de los hermanos
llegue hasta nosotros cargada de sentido y espiritualidad. Si nosotros nos cerramos con la coraza de la susceptibilidad, de la soberbia enervante que nos hace descubrir todo lo malo y negativo y cerrar los ojos a todo lo bueno y positivo, nada conseguirá en nosotros la misma palabra de Dios, aunque sea el mismo Jesús quien nos la diga. Es preciso preparar el terreno, abrir nuestro surco para que Él pueda sembrar su palabra, y luego es preciso presentar un espíritu sensible a esa palabra. El que tenga oídos que oiga. Es la seria advertencia con que termina el Señor la explicación de su parábola. Es una especie de invitación ya para la reflexión personal, ya para acudir al mismo Maestro en demanda de aclaración y profundización de su enseñanza. Quizá también a cada uno de nosotros nos diga Jesús en este momento lo mismo que dijo entonces a los que lo enfrentaban: el que tenga oídos, el que tenga buena voluntad de oír, el que esté dispuesto no tanto a juzgar cuanto a recibir lo que Dios quiere ofrecerle, el que tenga la suficiente limpieza de corazón como para merecer que el Espíritu de Dios lo ilumine. Ese entenderá la palabra de Dios. Vivencia. Síguese en toda lógica la necesidad que tenemos de purificar nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros deseos, a fin de que no impidan la obra de la gracia en nosotros. No terminemos esta reflexión sin decirle al Señor en nuestra intimidad: Señor, purifícame y haz que tu palabra penetre mi espíritu y lo santifique. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Anverso y reverso de este texto evangélico, los que oyen la palabra de Dios y la aceptan, y los que la rechazan, haciéndose responsables de la esterilidad en ellos de la divina palabra. Lo cierto es que no es Dios el que endurece el corazón del hombre. La misión del Señor Jesús es docente salvadora. Enseña que quiere salvar, que ha venido para salvar, que ofrece todos los medios para que el hombre reciba la salvación. Pero es el hombre el que debe reconocer y aceptar esa salvación. De lo contrario, el gesto salvador de Dios puede quedar estéril por falta de correspondencia del hombre. Hay cierto endurecimiento culpable del espíritu que causa y explica la pérdida de la gracia. Este es el pecado de negar la verdad, de pecar contra la luz. No he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Juan 12:47. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Esta es la voluntad del Padre. Este es su plan. En esto nosotros hemos sido más beneficiados por la misericordiosa bondad de nuestro Dios. A ustedes se les ha concedido, es decir, a ustedes porque se han dispuesto a recibir los secretos del reino, pero también a ustedes, no por sus méritos, sino porque fueron elegidos por la infinita bondad del Señor.
Quizá en ocasiones sintamos que no estamos dispuestos para recibir las influencias de la gracia, las inspiraciones e impulsos del Espíritu de Dios. Seguramente en esos momentos nos estará faltando humildad, rectitud, sinceridad con nosotros mismos y con Dios. La luz para ver todo eso y la gracia para buscar y conseguir las requeridas disposiciones nos vienen de Dios. Acudamos a Él por la oración. En esos momentos nos podrá hacer mucho bien el diálogo con los hermanos, pero mucho más bien nos hará el diálogo con Dios. Es que los misterios secretos encerrados en el mensaje evangélico no se captan con la humana sabiduría, sino con la sabiduría de Dios, dejando que el Espíritu ilumine y mueva y secundando nosotros esa moción de los dones del Espíritu Santo. Felices los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Nuestro corazón no está endurecido, siente las cosas de Dios y escucha su palabra. Por eso somos felices y por eso la gracia del Señor puede hacer en nosotros maravillas. Si es que nosotros respondemos con generosidad a sus instancias, somos en verdad los hijos de la predilección. ¿Cuántos hubieran respondido mejor que nosotros si ellos hubieran recibido las gracias de las que nosotros hemos sido objeto y término? Por eso es que nosotros no podemos tenernos por mejores que nadie, pues no sabemos en ningún caso cómo hubieran respondido los demás, y en cambio nos consta la poca respuesta de parte nuestra. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Jesús mismo es el que se preocupa de explicar la parábola de la simiente y así reduce a 4 los grupos de los oyentes de la palabra de Dios. Los 3 primeros no entienden la palabra de Dios aunque la oigan. A unos el diablo les arrebata la simiente que Dios depositó en su corazón. A otros la inconstancia impide que la palabra dé su fruto. A los terceros, los cuidados y excesivas preocupaciones por lo material ahogan la simiente de la espiritualidad. El egoísmo y el amor al placer es lo que más se opone a las inquietudes del espíritu. Finalmente, hay otro grupo, tierra fértil y dispuesta, que siempre produce fruto más o menos abundante. Salió el sembrador. El primer sembrador es Jesús. Vino a nosotros para sembrar en nuestros corazones la semilla de la palabra del Padre. Pero también nosotros tenemos que ser sembradores, encargados de ir llevando esa semilla evangélica por todo lo ancho del mundo. Sembradores de la palabra de Dios, roturadores del campo de los espíritus a fin de capacitarlos para que reciban palabra, distribuidores generosos de la semilla, no guardándola en nuestras personales alforjas, sino lanzándola al viento del Espíritu, que podrá llevarla a regiones insospechadas. Vivencia. Deberé disponerme para
poder ahondar más y más en el conocimiento de las intimidades del Espíritu, para poder penetrar el sentido de la palabra de Dios, para llegar a conocer en mayor profundidad la razón de ser y el sentido que tiene mi vida de consagración a Dios. Por otra parte, daré gracias al Señor, porque también en mí ha hecho maravillas, su bondad infinita. Por eso rezaré hoy detenidamente el canto de la Virgen. Si has de ser sembrador de la palabra de Dios, se impone que estudies y profundices la Sagrada Biblia, estuche que conserva la divina palabra. Trata de hacer algún curso bíblico, o al menos no dejes de leer cuanto esté a tu alcance para llegar a un conocimiento serio de la Biblia. Y en cuanto a tu aprovechamiento espiritual de la palabra de Dios, recuerda que no puedes escuchar la divina palabra como quien oye llover o de un modo mecánico, y que tampoco puedes tener oído duro o taponado por muchas otras voces humanas que te impedirán escuchar la palabra del Señor. No basta la fuerza fecundante de la palabra. Es preciso que nuestra voluntad roture la tierra de nuestro espíritu para que pueda recibir la semilla, la vitalidad que dé el 100, el 60 o el 30%, dependerá también de nuestra personal aceptación.